Hola, 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 buenas tardes, patojos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de problemas de aplicación de la ley de senos, ya no teniendo únicamente el triángulo, sino teniendo en cuestión un problema, ¿verdad? Que debe ser analizado y debe de ser estructurado para poder resolverse. Obviamente se resuelve con ley de ceros, aunque pueden llegar a existir otras formas de resolución del mismo. Entonces, hay ocasiones en las que se tiene un o una figura que demuestra de forma gráfica cómo está estructurada la situación, porque el problema nos plantea una situación con ciertos datos donde nosotros debemos resolver lo que se solicita. Entonces, tenemos lo siguiente. Obviamente, lo primero, como en cada problema matemático, es ir leyendo detenidamente el problema para analizar si existe una forma de resolver lo que sea factible y también para poder ir recabando datos que nos da el mismo problema. Entonces, leamos. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 64 grados, un poste de teléfono inclinado a un ángulo de 9 grados en dirección opuesta al Sol proyecta una sombra de 21 pies de largo a nivel del suelo. Calcular la longitud del poste y ahí nos están dando la figura. Es importante recalcar que cuando nosotros tenemos en un problema la palabrita ángulo de elevación, quiere decir que con respecto a la horizontal, que es el eje de las X, el ángulo va hacia arriba. Mientras que cuando nos hablan de un ángulo de depresión, el ángulo va hacia abajo. Usualmente va con respecto al eje X, aunque hay ocasiones donde se utiliza también el eje Y, que se le conoce como la vertical. Entonces, aquí ya tenemos planteado nuestro problema. Tenemos un poste que miren la inclinación del Sol con respecto a la horizontal, ángulo de elevación, es decir, va hacia arriba, es de 64 grados, mientras que el ángulo de inclinación del poste es de 90 grados. Pero nosotros debemos de situarlo aquí porque hay una palabrita clave que nos dice dónde debe ir. Dice en dirección opuesta al sol. Entonces, si el sol está para acá, nuestro ángulo debe estar abierto para el otro lado. Por eso es que el ángulo de 9 está ahí como ustedes lo pueden ver en la figura. Entonces, calcular la longitud del poste. Es mucho más fácil ir sacando nuestro triángulo, ¿verdad? Una vez tenemos ejemplificada la figura, pues podemos ir sacando nuestro triángulo. Vamos viendo, pues. Tenemos en cuestión que aquí está el poste. Esta es la línea punteada formada por los rayos del sol. Y por último, tenemos la sombra proyectada por el mismo poste, ¿verdad? Tenemos ciertos datos. Nos dice que la sombra tiene una longitud de 21 pies de largo a nivel del suelo y nos muestra la información de que el ángulo de nuestro triángulo es de 64 grados. Visualicemos nuevamente la figura y entendamos que lo único que vamos a usar es este triángulo que tenemos acá. Miren, este. Porque es un triángulo oblicuo que a nosotros nos permite utilizar la ley de senos para resolver lo que sea que nos esté pidiendo, siempre y cuando esté relacionado con dicho triángulo. Y nos damos cuenta que la longitud del poste, pues, es uno de los catetos del triángulo. En este caso es esto de aquí, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos calcular. En un problema no siempre es necesario calcular todos los elementos del triángulo, sino que únicamente debe calcular lo que se les solicita. Deben de hacerse la pregunta, bueno, ¿y esto para qué lo voy a sacar? ¿Será que me va a servir para algo después o no? Porque si no les va a servir para nada, pues solo están haciendo trabajo extra. Ok, entonces, se dan cuenta que aquí tenemos este ángulo de 9. No vayan a cometer el error y ponerlo aquí o ponerlo aquí, porque eso no es así, oyeron. Dense cuenta que el ángulo de 9 es este pedacito de acá, ese pedacito de acá, que está fuera del triángulo que yo estoy usando. Que recuérdense que el poste es el límite del triángulo. Entonces, ¿cómo le hago yo para calcular eso, verdad? ¿Cómo le hago yo para calcular el ángulo? Porque se dan cuenta aquí con un triángulo no tengo la información necesaria para resolverlo. Todavía me hace falta más, me hace falta un poco más.
Entonces planteémoslo, ¿verdad? Veamos nuestra figura y tenemos la idea de que por aquí va, perdón, de que por aquí va nuestra línea punteada. Si de repente ustedes vienen y ven, vean, esto es un ángulo recto. Recuerden que ese ángulo recto es de 90 grados. Y si este pedacito de acá tiene un valor de 9 grados, ¿cuánto vale este pedacito de acá? Fácil, ¿verdad? Entonces ya yo aplico una pequeña resta donde digo 90 menos los 9 de mi inclinación que me dan del poste y eso va a ser igual a 81 grados. Entonces, el ángulo que está aquí es de 81 grados, ¿verdad? Porque si completo vale 90 y un pedazo de ellos vale 9, ¿cuánto va a valer el otro pedazo? Pues resto. Y ya me queda un triángulo más completo. Todavía no puedo resolverlo porque recuerden, ¿verdad? Nuevamente, la ley de seno relaciona un lado con su ángulo opuesto y el único lado que yo conozco es la sombra proyectada por el poste, pero si nos damos cuenta, yo no conozco el ángulo opuesto a ese lado. Entonces hay que sacarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo saco? Pues muy fácil, restando. Ya tengo yo dos ángulos, solo resto. 180 menos 64 menos los 81. ¿Y eso cuánto me va a dar? Pues practiquen, ¿verdad? Practiquen la resta, apliquen la resta. Me va a dar 35 grados. Entonces este ángulo de aquí es de 35 grados. Vamos ahora sí ya a buscar X. X dividido el ángulo opuesto de X, que en este caso es 64, debe ser igual a un lado que yo conozco, que en este caso es el 21, dividido el seno del ángulo opuesto a ese lado, que en este caso es el de 35. Debo despejar, ¿verdad? Despejo. Seno de 64, bueno, X es igual al seno de 64 por los 21 pies de longitud de la sombra dividido el seno de 35 grados. Pues eso a cuánto me equivale, ¿verdad? Pues lo hacemos en nuestra calculadora, seno de 64 por 21 dividido el seno de 35. Y ahí me dio un total de 32,9 pies, porque pies es la unidad de medida que estamos manejando. Y esa ya es mi resolución final, porque en ese cuenta encontré la altura del poste. No es necesario que yo venga y encuentre este otro cateto de acá, ¿verdad? No es necesario hacerlo porque el problema en ningún momento me lo solicita. Al ser un problema, pues requiere una respuesta escrita, no se les vaya a olvidar. Muy bien, espero que esté todo claro en cómo ir resolviendo al menos problemas similares a estos, donde siempre deben ustedes hacer un énfasis en la figura, porque la figura, o al menos ver el problema de una forma más gráfica, va a ayudar a resolverlo de una forma un poco más sencilla. Gracias por prestar atención. Nos vemos.